terapeuta ocupacional aquí en el CEADAC y mi compañero es Javier Gómez Escribano, es de la Universidad Politécnica Superior. Y bueno, pues os vamos a contar este proyecto. Pues acuérdate, nace y surge del trabajo en colaboración por parte de los ingenieros de la Universidad Autónoma de Madrid y de los terapeutas ocupacionales del CEADAC. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, pues la idea surgió, nos conocimos en unas jornadas que organizó la universidad y a las cuales fuimos invitados. Y estuvimos un poco, bueno, intercambiamos tarjetas y demás y bueno, pues nos reunimos un poco viendo la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías al tratamiento que hacemos aquí en el CEADAC con nuestros usuarios de daño cerebral adquirido. Nos reunimos y bueno, un poco ellos compartieron con nosotros todos los dispositivos que tenían en marcha y nosotros les contamos un poco qué características presentaban nuestros usuarios, qué déficit. Entonces, bueno, buscamos un dispositivo que se ajustara a satisfacer esas necesidades de recuperación y de la autonomía personal y un poco atendiendo a criterios que no nos queda más remedio que atender, como por ejemplo, pues bueno, el móvil. El móvil actualmente y en el momento que empezamos a hacer estas pruebas es un elemento que usamos la mayoría de las personas, un elemento introducido en la vida cotidiana de todo el mundo. ¿Qué ocurre también? También buscábamos algo que provocara también un índice alto de motivación en nuestros usuarios, porque a veces es verdad que con las terapias o con los instrumentos que tenemos, pues la motivación a veces no está muy ajustada y con usuarios jóvenes pues sí que vemos que la motivación a la hora de trabajar aumenta a través de estos dispositivos. Este móvil, ¿qué características tiene? ¿Que nos facilita la intervención? Bueno, pues que lleva el sistema Android, cosa que ya tenemos pues prácticamente todo el mundo. Usa el Wi-Fi, es un medio económico, es decir, nosotros tenemos unos móviles que nos ha prestado la universidad, pero luego el objetivo es que la persona lo introduzca en su móvil y pueda usarlo en su casa. O sea que eso nos facilita mucho a nivel económico. Y también lo que nos produce es, a nivel de aprendizaje y adquisición de habilidades, una generalización bastante buena. Bueno, aquí en el CEADAC, pues el objetivo que perseguimos todos los profesionales que trabajamos es recuperar y conseguir la máxima autonomía de la persona en las actividades de la vida diaria, aquellas que están, por supuesto, dañadas por la lesión. Entonces, nosotras, en especial las terapeutas ocupacionales, trabajamos con la actividad. La actividad, una actividad que tiene que tener un propósito, tiene que tener un objetivo y un significado para la persona. Y una actividad en la que tienen que ponerse de manifiesto y trabajar aquellos componentes a nivel motor, cognitivo y demás, para que esa persona recupere esos déficits y pueda volver a realizar esa actividad de la vida diaria. Cuando nos reunimos, el objetivo o lo que pretendíamos era, en primer lugar, pues probar si este dispositivo ayudaba o no ayudaba, o en qué nivel ayudaba o no ayudaba a nuestros usuarios. Y bueno, por otra parte, también ver que a lo mejor pensábamos, habrá personas que lo necesiten para toda la vida como un apoyo continuo, incluso después del proceso de rehabilitación, puesto que la evolución así nos lo ha determinado, o como otro instrumento o medio más que usamos, como podemos usar los conos o como podemos usar un método de estimulación cognitiva. Aportar otro medio más. El objetivo es la generalización y la recuperación de las actividades, de la ejecución de las actividades de la vida diaria. Para ello, para empezar a hacer las pruebas, tuvimos que seleccionar una actividad de la vida diaria. Una actividad que pensamos que fuera pues, de uso frecuente. Es decir, la mayoría de la gente, hay excepciones, nos preparamos el desayuno por la mañana. Entonces, que nos permitiera tener un volumen de usuarios bueno para poder probar. Entonces, bueno, pues entre las tareas que componen el desayuno pusimos hacer un café con leche, tostar 2 tostadas y untarlas con mantequilla y mermelada y hacer un zumo de naranja natural.
Las terapeutas que estamos implicadas en este proyecto, pues nada, tuvimos que reunirnos, hacer un análisis de los componentes que requiere esta tarea, esta actividad, a todos los niveles, a nivel motor, a nivel cognitivo, qué requisitos que hacen falta para poder hacer esta tarea. Hicimos una secuenciación de la tarea completa, que realmente son 3 tareas simultáneas, y bueno, sacamos pues 44 subtareas, que además se hacen de forma combinada. Es decir, que cuando uno prepara el desayuno, normalmente uno no prepara primero las tostadas, luego hace el zumo y luego hace el café con leche. Lo hacemos todo a la vez, simultáneamente, ¿no? Que requiere todavía una mayor complejidad a nivel atencional de nuestros usuarios. Vimos la necesidad de que este móvil pues, pudiera llegar a todas las personas con los déficits que se nos presentan. Entonces, pues pensamos que era importante introducir fotografías e iconos para facilitar el mensaje a las personas que no tengan capacidad de lectoescritura. Hay guía escrita también, ahora lo vais a ver, y también hay guía auditiva, que al final es lo que, aunque podamos leer y ver los dibujos, al final es con lo que nos quedamos, ¿no? Con la guía auditiva. Aquí os pongo la secuencia del zumo de naranja. Veis que hay imágenes pues, sacadas de internet y luego otras imágenes reales que tuvimos que fotografiar en la cocina de terapia ocupacional con los propios usuarios porque no encontrábamos ninguna, haciendo lo que es la acción real. ¿Vale? Son 44, pero he puesto la del zumo para que veáis. Bien, entonces a la hora de qué criterios de inclusión, qué personas pueden entrar y entran en las pruebas con Acuérdate, pues bueno, el primero que tenemos es que tiene que haber un diagnóstico de daño cerebral adquirido, tiene que haber dificultad para la realización de alguna de las actividades de la vida diaria, especialmente por supuesto porque pertenece a las instrumentales. Es importante para el tema de la generalización en domicilio y que el paciente se pueda llevar el móvil y hacer el seguimiento con la familia que resida en la Comunidad de Madrid, porque si no, de la otra forma, pues se nos pierde por el camino la información. Que tenga conexión en casa a Internet a través de Wi-Fi para poder conectar el móvil. Que la fecha del daño cerebral sea reciente. Necesitamos que haya una mínima capacidad de comprensión de órdenes sencillas. Una mínima capacidad de aprendizaje, porque el móvil, aunque ya veréis que no se maneja, pero sí que es cierto que hay que usarlo de una forma muy sencilla, pero necesitamos que la persona pueda comprender eso y hacerlo. Nos hace falta la capacidad manipulativa de al menos un miembro superior para poder ir pulsando en la pantalla táctil y que vayan sucediéndose las subtareas. Y bueno, alteración de las funciones ejecutivas, sobre todo la apatía, la falta de iniciativa. Planificación, secuenciación y también afectación de la memoria episódica. Criterios de exclusión, bueno, pues en primer lugar, pues importante que el usuario no tenga el consentimiento firmado, que tenga algún tipo de apraxia, que nos impida el manejo con el móvil y que no cumpla los criterios de inclusión anteriormente citados. Bueno, pues ¿cómo es el proceso? Bueno, pues cuando las personas van a ingresar en CEADAC, los neuropsicólogos y los médicos rehabilitadores hacen una preadmisión, una prevaloración y ahí ya a través de estas escalas que pasan nuestros neuropsicólogos, pues ya si van viendo que hay alteración de concretamente esas pruebas, pues nos van diciendo si vienen Susana o quien sea, vamos a valorar a esta persona porque parece ser que aquí sí que hay alteración y vamos a poder trabajar con ella y meterla en las pruebas. Vale, entonces es la prueba de dígitos del Waze y el test de tarjetas de Wisconsin. Bueno, en el LOTCA pues tenemos también 2 pruebas que son de secuenciación, donde hay que ordenar una acción que está sucediendo en un orden concreto. Eso es lo primero que hacemos. Lo siguiente es informar al usuario del proyecto, de la prueba, del móvil y hablar con la familia, ¿no? Un poco para ver, pues explicarles los objetivos, lo que se va a trabajar y si quieren participar o no quieren participar. Vale, nos dicen que sí. Lo siguiente que hacemos es, vamos a la cocina y hay una primera sesión que se hace sí en el móvil, en la cual
pues está el terapeuta ocupacional y está también Javier. Entonces, bueno, pues lo primero que le hacemos es enseñarle todos los objetos de la cocina, les mostramos los objetos que hay, porque claro, es un sitio nuevo para ellos, no es la cocina de su casa, así que les enseñamos todos los objetos necesarios que hacen falta para poder realizar la tarea. Y hacemos una prueba, como he dicho antes, de la preparación de un desayuno sin el móvil. Entonces, ¿qué valoramos ahí en principio? Pues Javier toma una serie de datos. Se mide el tiempo total de la tarea, el tiempo que transcurre entre secuencia y secuencia y luego los apoyos que el terapeuta ocupacional va dando al usuario para que pueda efectuar esa tarea. Esos son los datos bases que recogemos. Después de esto, tenemos un proceso de aprendizaje del manejo del móvil. Le enseñamos el móvil y le decimos pues, que tiene que pulsar el botón cuando escuche la orden, tiene que efectuar la orden, que ahora lo vamos a ver en el vídeo mejor. Y después empezamos a preparar el desayuno con el móvil. Una vez que ya ha aprendido a manejar el móvil, vamos a la cocina y hacemos el desayuno con el móvil. Cuando ya hemos trabajado una serie de sesiones, llamamos a la familia, porque ya lo que pretendemos es trasladar el manejo del móvil al domicilio y entonces le explicamos al familiar que tiene que supervisar al usuario sobre cómo, primero que lo haga y cómo lo hace y demás, ¿no? Un poco estar pendiente de él. Entonces, pasamos pautas de manejo y sobre todo de lo que no hay que hacer, ¿vale? Que no hay que ayudarle, sino que lo que pretendemos es que lo haga de forma independiente y que sea el dispositivo el que le asista en la tarea. Y empezamos a trabajar el domicilio. No he dicho que cada vez que ejecutamos y que hacemos con el móvil una tarea de este tipo, automáticamente, aunque no esté Javier presente, envía un correo electrónico con toda la información de lo que acaba de ocurrir en la cocina. Según la información que va llegando, nos volvemos a reunir y entonces volvemos a valorar en la cocina la terapia ocupacional al domicilio, porque lo que ha ocurrido en los casos que lo hemos probado es que la persona empieza pulsando de una en una la subtarea y con el tiempo realiza varias subtareas seguidas y va pulsando rápidamente porque ya lo ha hecho anteriormente. Entonces vamos adaptando, vamos quitando subtareas y vamos reduciendo la secuenciación. Y por último, bueno, pues pasamos unos cuestionarios tanto al usuario como a la familia para que nos den un poco la valoración y la opinión sobre la usabilidad de esto, si realmente les parece útil, no les parece útil, fácil de usar, difícil, un poco por ir matizando y facilitando el manejo del móvil. Bueno, pues os voy a poner un vídeo del móvil para que lo veáis en marcha. Este sí es el ruido, el volumen. ¿Tenemos volumen? No se oye el volumen de... Bueno, mientras que lo podemos escuchar, ahí veis que luego Javier hablará más de la parte técnica. Ah, ya se oye. ¿Veis? Ese es el móvil, ese es el código donde está introducido toda la secuenciación. Entonces el usuario lo que tiene que hacer es posicionar el móvil encima, automáticamente escanea eso y empieza la serie. Peculiaridades que os voy a comentar rápidamente sobre el móvil. Bueno, pues evidentemente se puede y se debe programar de forma individualizada. Es decir, que cada usuario va a tener su propio registro y sus propias secuencias y sus tiempos. Veis que la flecha hacia adelante es la verde, permite ir hacia atrás, pero aún así ellos introdujeron en el móvil
que si al tiempo que establezcamos, por ejemplo, al minuto, el usuario no ha pulsado la pantalla táctil, le vuelve a repetir la última orden que le acaba de dar, al minuto, a los 5, según programemos nosotros. Enchufar la cafetera. Encender la cafetera. Coger el exprimidor. Pues así, 44. Bueno, ahora os voy a poner un vídeo de una prueba sin el móvil. Os cuento un poquito sobre, bueno, pues sobre un poco las características de los usuarios con los que hicimos las pruebas. Este señor pues tiene 39 años y bueno, pues sufre una encefalopatía inflamatoria. Los déficits que nos presenta son una apatía, pero una apatía bastante moderada, muy acentuada, la verdad, y una falta de iniciativa. También tiene amnesia anterógrada y retrógrada y un déficit de atención sostenido. Entonces, como os decía, la prueba sin móvil, veis todos los apoyos que le tengo que estar dando, le tengo que estar apoyo y constantemente. Pues normalmente los desayunos al inicio, pues podían durar 1 hora perfectamente. 1 hora de preparar estas 3 subtareas que os he comentado. Y hay que dar apoyos de todo tipo, verbales, incluso a veces por imitación, para que... El café no va directamente ahí, va en un filtro. Mira, ven. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos los usuarios que vienen, de entrada, es verdad que podemos trabajar con ellos e incluirlos en las pruebas, pero muchas veces lo vemos con el tiempo, es decir, que primero trabajamos de forma multidisciplinar todos los déficits que presenta y luego de repente vemos que la persona sí que está preparada para poder entrar, o sea que tenemos un poco esas dos vertientes, de entrada porque ya presenten esas alteraciones o una vez ya habiendo trabajado con ellos. Como os he dicho, después de la primera prueba sin el móvil, pues hacemos una prueba con el móvil. Después de haberle explicado. Bueno. ¿Has oído lo que te ha dicho? Este usuario, la verdad es que fue muy interesante trabajar con él. Bueno, pues es un chico con 35 años, tenía de diagnóstico traumatismo craneoencefálico severo, tenía una fascia mixta bastante moderada, con lo cual él no fue inicialmente, no se pudo incluir, sino que fue a raíz de que fue mejorando, fuimos trabajando y fue mejorando la comprensión y la praxis bimanual que tenía, que era bastante llamativa. Y bueno, pues entre otras alteraciones tenía también déficit ejecutivo con repercusión en gestión atencional y déficit visoespacial, apraxia idiomotora y afectación del lenguaje a nivel de comprensión y también de emisión. Curioso de este caso, pues Ismael nos dejó sorprendidos porque sí que vimos que hubo que adaptarle. Entonces, en vez de hacer las 3 tareas de café con leche, tostadas y zumo de naranja, tuvimos que reducirle a 1, y sí que vimos que con el zumo de naranja, empezando por la más sencilla, él sí que fue capaz de iniciar y de continuar la tarea concreta de zumo de naranja. No pudimos llegar a más. O sea, no pudimos incluir las otras ni hacerlas de forma combinada porque su estado no nos lo permitía. Pero sí que vimos primero una capacidad de aprendizaje que no parecía y una interacción bastante buena con el móvil y con la tarea. Otra vez. Aún así veis que hay que seguir dándole todo el rato guía y apoyo.
Bueno, y la verdad que también otra cosa que nos ocurrió es que con el primer usuario que lo usamos tuvimos, pues no sé, sonó la campana, que es el caso de la gráfica que os voy a mostrar ahora, ¿vale? Que es esta. Este usuario, que os digo que fue el primero con el que lo probamos, tenía 40 años, tenía también un traumatismo craneoencefálico severo y presentaba fundamentalmente déficit severo de funcionamiento ejecutivo con implicación en regulación conductual, bradisiquia y amnesia anterógrada moderada. La cuestión es que en 2 meses este usuario dejó de utilizar el móvil para poder hacer esta actividad de la vida diaria. O sea, fue el usuario modelo que le propusimos, empezamos a hacer la prueba, evidentemente estaba afectado y en 2 meses hacía la actividad sin el móvil. O sea, que fue un poco así que nos quedamos sorprendidos. Ahí veis la gráfica de las 14 sesiones a las que se sometió esta persona. No sé si lo veis bien, la roja discontinua es cuando la preparación del desayuno sin el móvil. La verde, que está aquí abajo, es con la final, después de haber hecho el entrenamiento con Acuérdate. Y la azul, la de las montañitas, es el entrenamiento con el móvil. ¿Qué fuimos viendo? Pues que a medida que íbamos entrenando, esta persona realizaba varias subtareas seguidas y luego volvía al móvil, como ya lo había hecho, pulsaba rápido y cada vez necesitaba, hasta que llegó a necesitar solamente la primera orden del café con leche, la primera orden de zumo y la primera orden de las tostadas, o sea, la de iniciar, hasta que dejó de hacer absolutamente sin ningún tipo de ayuda con Acuérdate. Y la verdad que fue muy gratificante, fue casualidad, pero fue así. Bueno, pues aquí os presento donde hemos podido presentar Acuérdate, en Oviedo, en Intera, en el 2011, que presentamos un Work in Progress, como algo que está en marcha y que está en prueba. Luego en Bruselas, que también presentamos un póster. Y luego el artículo que ellos les han publicado, que luego os contará Javier, en una revista pues más de ingeniería, ¿vale? Donde han presentado este proyecto. Este es el póster que preparamos para Bruselas. Y nada, muchísimas gracias. Y mi parte hasta aquí. Hasta ahora os dejo con Javier. Bueno, buenos días. Yo soy Javier Gómez. Soy profesor en el Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma y bueno, os voy a contar un poquito la parte técnica del proyecto. Como bien ya ha contado Susana, lo que queríamos era integrar tecnologías en la rehabilitación de personas, en este caso con daño cerebral. Para ello voy a seguir un poquito el esquema que hemos seguido en el protocolo, que era de preparar un desayuno. Pues para contaros el proyecto vamos a preparar un desayuno. Entonces, lo primero que tenemos que saber es por qué queremos incluir los dispositivos móviles. De primeras, podríamos pensar que nos van a dar problemas. Problemas porque son pequeños, porque quizás haya problemas en el manejo. Bueno, pues vamos a verlo desde 3 puntos de vista y ver por qué creemos que sí que funciona. Lo vamos a ver desde el punto de vista hardware, software y desde el punto de vista social. Desde el punto de vista hardware, lo que nos centramos es en los componentes, en lo físico del teléfono, es decir, en el procesador que tiene, la memoria. Ahora cada vez todos estamos más acostumbrados a manejar estos términos, ¿no?, a la hora de cambiar de teléfono. Entonces, actualmente los dispositivos cuentan con procesadores realmente que parecen ordenadores, y la ventaja que nos aportan es que podemos realizar, bueno, los desarrolladores podemos hacer aplicaciones mucho más ricas y que desempeñen tareas complejas en menos tiempo. Complejas no en el sentido hacia el usuario, que eso es lo que queremos evitar, que sean complejas hacia el usuario, sino que la tarea en sí requiera unos cálculos complejos. Eso está bien a nivel alta gama, pero en esta gráfica se ve actualmente en el mercado hay unos 3.700 dispositivos con el sistema operativo Android, solo con Android, y estamos hablando de más de 900.000 activaciones diarias. Es decir, que cada día hay casi 1 millón de teléfonos nuevos en el mercado funcionando.
Esto también se ha visto a nivel del tráfico que se genera en la red. En este gráfico va desde primeros de 2010 hasta ahora, hasta mitad de año, de 2012. Pues en casi 2 años se ha estudiado y el tráfico generado en la red desde dispositivos móviles se ha llegado a multiplicar hasta por 5 a nivel mundial, que es la gráfica azul. La roja es en Europa y la verde es a nivel en España. Hace poco también ha salido que España está en la cabeza del uso de smartphone en Europa. Aunque estamos a la cola de la crisis, estamos en el uso de smartphone en el tope de Europa. Desde otro punto de vista, desde el punto de vista software, con esto lo que me quiero referir es a la plataforma, al sistema operativo del teléfono y a las aplicaciones. Actualmente se podría reducir a 5 plataformas. La primera sería iOS, el iPhone de Apple. Segunda sería Android, Symbian de Nokia, Windows Phone de Microsoft y BlackBerry de RIM. Este orden lo he seguido teniendo en cuenta el tamaño de las tiendas de aplicaciones, que es, digamos, lo que ha hecho el boom de los smartphones, que hay tiendas de aplicaciones con multitud de ellas y repercuten en un beneficio al usuario y un beneficio al desarrollador, que ahora ya le llega el dinero al desarrollar aplicaciones móviles. La más grande sería la de Apple. Las cifras las presentaron el otro día. Tienen unas 650.000 aplicaciones, seguida de Android de Google con 350.000, Symbian cada vez menos. La que está con tendencia a desaparecer, por así decirlo, sería BlackBerry, y quizás pegando un poquito más fuerte o con una tendencia creciente sería Windows Phone. Sin embargo, si miramos las cuotas de mercado, la plataforma que se lleva la palma es Android, con aproximadamente un 58%. O sea, los datos cambian un poco, el orden cambia un poco. O sea, esto nos lleva a pensar que Android pues, puede ser una buena plataforma, ¿no? Que parece que es la que se está posicionando como líder. Por otro lado, si miramos desde el punto de vista social, los smartphones, los teléfonos móviles, dispositivos móviles, tabletas y demás, están creando una nueva realidad, y es el acceso a la tecnología fácil desde cualquier sitio y sobre todo a medios sociales, ¿no? Pues al correo, Facebook, Twitter, cualquier tipo de red social, que de hecho hay proyectos y hay trabajos orientados a su uso para la asistencia. Sobre todo Twitter, ¿no? Se va publicando en Twitter cada X tiempo la actividad que está realizando la persona, por ejemplo. Todo esto nos hace pensar y ver que el dispositivo móvil puede encajar. Además, el hecho de tener una pantalla grande y táctil, la interacción va a ser mucho más rica. Pero por muy rica que sea, a una persona que no sabe leer o que tiene una dificultad a la hora de leer, no le puedes dar una lista de actividades para que escoja la actividad que va a realizar. Para eso hemos decidido usar códigos QR. Estos códigos podríamos decir que es la evolución de los códigos de barras clásicos de los artículos, solo que permiten almacenar muchísima más información. Permiten como 4.000 caracteres alfanuméricos. O sea, un parrafito lo podemos guardar en este código, que como veremos además presenta una serie de ventajas. Lo primero es que son baratos. Son baratos porque son de papel y cada uno los imprime en su casa. Por otro lado, poco intrusivos. Es decir, que si queremos llenar una cocina de etiquetas, o los electrodomésticos con etiquetas, no estorban demasiado, porque son aproximadamente con un código de unos 4 por 4 centímetros, el móvil lo detecta sin problemas a una distancia razonable. Y por otro lado, nos aportan suficiente información, es decir, podemos almacenar la información suficiente para poder identificar de forma única cada una de las tareas que va a realizar o de las actividades que va a realizar el usuario. Y todo esto además sin requerir interacción. Hemos diseñado una aplicación móvil que sin contacto, sin tener que pulsar ningún botón, automáticamente lo reconoce, extrae la información y ya genera lo que sería el manual. ¿Cómo? Pues para eso hay que seguir un poco el paso a paso de nuestro desayuno y ver la arquitectura de nuestro sistema. Hemos utilizado una arquitectura cliente-servidor, que aunque no la palabra sea un poco técnica, todos lo usamos, porque todos usamos servicios de Internet. De esta forma lo que nos permite es en el servidor almacenar todos los manuales, ahora veremos cómo, y los clientes acceden a esa información a través de la red. Además, el hecho de tenerlos centralizados en el servidor y no en cada teléfono en particular, el manual nos permite que a la hora de modificarlos, actualizarlos o incluir uno nuevo, no hay que recopilar todos los terminales, actualizarlos en el ordenador y devolverlos a los usuarios, sino que actualizamos el servidor y listo, la actualización llega a todos los usuarios a la vez.
Por el lado del servidor, que serían los dos recuadros de arriba a la izquierda, es donde describimos ahí describimos las actividades que el usuario va a hacer. En el desayuno, pues prepara el café, el zumo y las tostadas. Lo hemos dividido en dos porque utilizamos un modelado que, bueno, es nuestro sistema de modelado del mundo que empleamos en el laboratorio en el que trabajo, en el que desarrollo mi investigación, nos permite modelar un mundo con cosas físicas y virtuales. Y en este caso, lo que describimos es un manual utilizando actividades, tareas y fragmentos. Las actividades sería un manual, una actividad sería el desayuno. Pueden estar compuestas de otras actividades, que podría ser preparar el zumo. Y también de tareas, que sería ya cada paso en concreto del manual. Además de las relaciones. Al establecer relaciones de cuál es el siguiente, cuál es el anterior, perteneces a una actividad, perteneces a otra, podemos adaptar, ya que van etiquetadas para cada usuario, y así ir cambiando el manual o adaptando el manual según las necesidades de cada uno de los usuarios. Bien, el acceso a este servidor pues no es muy rápido, vamos a acceder desde un sistema móvil, tiene bastantes restricciones y en una primera instancia lo probamos y era demasiado lenta el tiempo de carga. Entonces se nos ocurrió incluir un servidor intermedio solo para este proyecto, que lo que hace es extraer toda la información del servidor principal relativa a los manuales y lo que genera son árboles. Árboles en memoria, el término informático árbol, ¿vale? Que lo que nos permite es recorrerlo muy rápido y simplemente con una petición a este servidor nos devuelve toda la información. Decimos, estoy, por ejemplo, en la tarea T2, ¿y cuál es la siguiente? Me diría T4, por ejemplo, ¿vale? Porque seguiría la línea roja y llegaría a T4. De la otra forma, pues esto eran al menos 6 peticiones al servidor y 6 respuestas, lo cual era un consumo de recursos bastante alto. Finalmente, lo que se le presenta al paciente sería la interfaz, que en este caso todas las tareas, o sea, antes he hablado de actividad, que sería un manual, tarea, que sería cada paso, pues cada paso además se puede descomponer en al menos 2 partes, 2 fragmentos que hemos llamado, que sería el título, o sea, la acción a realizar, en este caso sería coger el café, y la imagen, sería pues la foto del café. Esto, claro, vino esta interfaz, pues diseñarla no fue fácil porque nosotros no tuvimos en cuenta de primeras todos los requisitos de este tipo de usuarios. Por ejemplo, que una foto es imprescindible. Si seguimos un poco, y como ha dicho Susana, estas interfaces, esta aplicación se puede configurar. Y vamos a ver un poco cómo es. Tras una pantalla de bienvenida, ¿no?, de carga, se nos presenta esta pantalla de configuración en caso de ser la primera vez que lo ejecutamos. Y lo primero que se pide es el nombre del usuario para poder etiquetar todo el registro de actividad, de forma que, por ejemplo, en el centro, si varios usuarios utilizan el mismo teléfono, que el registro quede personalizado para luego poder estudiarlo a cada uno de forma individual. El tiempo máximo de ejecución de una tarea es la alarma. Esto nos dimos cuenta que al final ha sido realmente útil porque se puede configurar un tiempo tras el cual el usuario no ha interactuado con el terminal, se entiende que se puede haber quedado bloqueado o se ha despistado y se emite un pitido o bien se le envía el mensaje por voz recordándole la actividad que está realizando. También se ha añadido la posibilidad de vibración, pues por si acaso tuviese en el bolsillo o algo así. Finalmente, otra característica a configurar sería leer al cargar la tarea. Esto igual, a una persona que tiene dificultad para leer, si directamente se le emite el texto, se le lee el texto en voz alta, digamos que le da más dinamismo a la actividad. Además, en cualquier momento, si toca la pantalla y no son los botones, se le lee en alto, por si acaso quiere recordarlo. Y tras esto se abriría la pantalla que hemos visto ya en el vídeo que ha presentado Susana, capturando el código y de ahí al manual, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo es el manual? Hemos visto ya el vídeo, simplemente indicar pues en la parte superior la acción a realizar, la imagen, en algunas ocasiones imágenes prediseñadas, en otras fotografías reales para hacer énfasis en la tarea. Debajo un pequeño texto que para que un terapeuta o un cuidador sepa en todo momento en qué punto está el usuario hasta el final.
el usuario en concreto, pues a lo mejor ese texto lo obvia, por además es muy pequeño, precisamente para eso. Y abajo los dos botones para volver atrás o seguir adelante, que bueno, pues según si estás en la primera tarea no se muestra hacia atrás y demás. Y bueno, indicado un poco también con flechas y colores, que parece un poquito más intuitivo que poner un texto que sea siguiente y anterior, que eso a lo mejor no acaba de llegar. Bueno, yo he puesto la secuencia de las tostadas, porque como estábamos en el tostador, pues el tostador. Un poco seguir la misma dinámica hasta untar las tostadas. Aquí ya pasaríamos al siguiente paso, sin más. Finalmente, y gracias al registro de actividad, hemos podido elaborar los gráficos como el que se ha presentado Susana. Este es el mismo, solo que le he quitado la parte de la adaptación. Igual, tenemos el tiempo inicial y el final, y una diferencia aproximadamente, una mejora en tiempo de un 35%, más o menos. Algo que contó Susana era que hacia pues, la novena sesión vimos que el tiempo estaba estabilizado, parecía que ya iba con bastante soltura, y pensaron en adaptar la secuencia en base a que solo le hacía falta el primer paso de cada actividad, como era preparar el café o el zumo. Esto lo vimos en las ejecuciones, pero también se vio en los tiempos. En esta gráfica está el tiempo medio por tarea, ¿no? Son 44 pasos, pues el tiempo medio empleado en cada una de ellas. Como vemos hay picos, ¿no? En la 1, en la 15, en la 30, hay picos que aproximadamente coinciden con el inicio de cada una de estas subactividades. Eso nos llevó, efectivamente, a adaptar la secuencia, reducir el número de pasos, y vimos que las subactividades, aparte del tiempo general, que es la gráfica anterior, la que mostró Susana, vimos que mejoraba. En cada subactividad también mejoraba, bueno, salvo en el café con leche, porque era un poco rara. La línea azul sería sin la adaptación, la línea roja con la adaptación, y cada una de las subtareas. Finalmente, y para concluir, me gustaría destacar solo 3 ideas. La primera es referida a los móviles y a los códigos QR, que parecen muy acertados. Los dispositivos móviles nos permiten el acceso único a la información y presentarla de una forma adecuada, y además tienen un componente, y es la familiaridad y la motivación que representan hacia las personas. Los códigos QR, los primeros, son baratos, no son como etiquetas activas RFID o NFC como las de las tarjetas sin contacto, que requieren una batería y una serie de componentes tecnológicos. Son poco intrusivos, ya que pueden ser chiquititos, y para nuestro proyecto nos basta porque permite identificar las actividades de forma individual. Por otro lado, la arquitectura propuesta nos permite, lo primero, poder reutilizar y actualizar la información para todos los usuarios a la vez, así como adaptar la secuencia según el progreso de cada uno de los usuarios. Y finalmente, con respecto al caso estrella, pues bueno, la verdad es que objetivamente se vio que esto funcionaba, y además subjetivamente también lo comprobamos con los cuestionarios de familias. Y para alguien que no es de un ámbito clínico, esto pues digamos que llena bastante el hecho de ver que el desarrollo, mi investigación se ha llevado a la práctica y esta práctica ha funcionado. Sin más, pues agradecer la atención, y bueno, para más información pues contactar con cualquiera del equipo o aquí abajo en esta web, que aunque está en construcción ya empieza a haber algo de información. Muchas gracias. Nadie quiere hacer ninguna pregunta. La idea es, nosotros adaptamos a partir de la información de los registros, ¿no? Esa información actualmente la pueden estudiar las máquinas. O sea, la idea sí podría ser que una máquina adaptase, pero
creemos que es suficiente una información o un paso delicado, por lo cual sí tenemos pensado hacer algún tipo de sistema que recomiende al cuidador o al terapeuta los puntos donde se podría mejorar la secuencia o reducir la cantidad de guiados. Es decir, oye, pues de estos 4 pasos se ve que el primero le lleva tiempo, el resto tarda muy poquito, puede ser, ¿no?, debido a pues, que le da rápido, a lo mejor convendría quitarlos, o oye, que se ha visto que se está mejorando, se podría reducir en tal sitio, pero siempre bajo la supervisión de personal clínico. Sí. Bueno, efectivamente, y a lo mejor no lo he dicho yo, es que el objetivo final de Acuérdate es trasladarlo a cualquier actividad de la vida diaria, sea básica o instrumental. Entonces, es cierto que para empezar a hacer pruebas tenemos que empezar por esta actividad, pero el objetivo, y como él ha explicado, es que si una persona, por ejemplo, tiene dificultades para poner la lavadora, que al lado de la lavadora, al lado de donde se realiza esa actividad, se ponga esa pegatina con ese código donde se introduzca esa información, el usuario pase su móvil y le vaya diciendo las subtareas a realizar. Entonces, el objetivo es que se pueda trasladar a cualquier actividad de la vida diaria. Yo, la duda que me entraba era, habéis comentado que vosotros recibís la información a medida que va utilizándolo. ¿Y cómo lo hacéis? O sea, si lo que está leyendo, no es una pregunta técnica, que es que no comprendo cómo lo hace. Si lo que está leyendo es el código y en el código está metido el manual. En el código digamos que hay una referencia al manual, por eso hace falta una parte de un servidor, ¿no? Vale, eso es lo que no entendía. Y luego, el registro de la actividad, una vez que el usuario finaliza y le da a salir, se recopila todo el registro de actividad y se envía por correo electrónico. Bueno, correo electrónico se envía al servidor. Que lo hace por defecto cuando él pulsa, o sea, él no tiene. Cada vez que hace una acción, bien sea tocar la pantalla para que lo repita en alto, avanzar, ir hacia atrás, o cuando salta una alarma, todo eso queda